Vamos a tratar de ser los más llanos, como siempre, con la doctora Beatriz Mejía, para que nos explique cuáles son los presuntos escenarios en el TC el día de hoy. Hay gente que cree que puede revertir al Congreso, que pueden aceptar a unos, caer Vizcarra. Hay escenarios apocalípticos. Le ruego a la doctora que sea lo más coloquial posible y que nos diga qué cosa puede pasar el día de hoy. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, Philip. Buenos días a todos. Bueno, la gente no entiende que esto tiene procedimientos, ¿no? He visto comentarios frente a una noticia que publicó El Comercio en su web, que el señor Blume, el presidente del Tribunal Constitucional, había presentado un proyecto de resolución de admisibilidad del caso. Entonces le dicen vela verde, ¿no? Y entonces gente que no entiende que la resolución de admisibilidad es que simplemente se admita a trámite. Y no hay ninguna razón para rechazar esto. No es que el presidente, como la portada de la resolución, el presidente del TC a favor del Congreso. No es que estés a favor del Congreso. No, de ninguna manera. Lo que está haciendo el señor Blume es presentar, seguramente que él como presidente debe haber asumido la función de hacer el proyecto, porque siempre es uno de los magistrados quien asume determinada tarea en un proceso de cualquier naturaleza que conoce el tribunal. Igual sucede en los tribunales de justicia ordinarios, en que un vocal es el que toma a cargo la resolución. En este caso, el señor Blume, siendo el presidente, ha dicho, bueno, yo voy a hacer la resolución y esto tiene que ser sometido ahora al Pleno del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo aprobará o no lo aprobará. Lo que yo pienso que lo van a aprobar, porque no hay ninguna razón para que no lo aprueben. A ver, para que a la gente le quede claro, cuando tú admites un recurso, una de las primeras cosas que ven ustedes los abogados es si formalmente está bien hecho, no van sobre el fondo del asunto, porque el fondo del asunto es precisamente lo que se dictamina. Por dar un ejemplo, yo quiero que me invite a almorzar la doctora Beatriz Mejía. Entonces yo tengo que enviar una carta o un oficio, tengo que identificarme, pedirle un almuerzo, el día, la fecha, hora del almuerzo, el menú del almuerzo, tiene que ser firmado por un abogado, un papel sello sexto, o sea, todas las formalidades. Eso no quiere decir que yo termine almorzando con usted. Simplemente para admitir el papel tiene que estar firmado por alguien, etc. Estoy haciendo muy coloquial para que la gente lo entienda. El que admitan la demanda de competencia no quiere decir que le den la razón. Así es. Es simplemente una resolución de trámite. Es que yo te entrego este periódico, tú si quieres lo recibes o no. ¿No es cierto? Pero eso está en tu potestad, en tu voluntad. Pero en el caso de un procedimiento de esa naturaleza, salvo que haya una deficiencia, un requisito de inadmisibilidad, o sea que no lo puede recibir, justamente el ente judicial, en este caso el Tribunal Constitucional, es inadmisible por alguna razón, te manda a subsanar, o a veces es simplemente improcedente, liminarmente improcedente, como decimos los abogados, quiere decir que ya no es subsanable, o sea que no te lo van a recibir por alguna razón que no claro, procede el recurso. Porque no hay una racionalidad, en vez de pedirle un almuerzo a la doctora Beatriz, le estoy diciendo vámonos a matar elefantes a Marte. Estás pidiendo una locura. Improcedente. Liminarmente improcedente. Correcto. Yo no voy a formar parte de eso. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque me estás pidiendo un imposible jurídico, fáctico. O me estás pidiendo algo a mí que no es de mi competencia. Por dar un ejemplo, claro. Voy al Tribunal Constitucional y le digo al Tribunal Constitucional que me ayude a sacar unos inquilinos morosos de mi casa. Claro. Por ser de justicia. O sea, está todo bien escrito, pero yo soy Tribunal Constitucional. No puedo conocer ese tipo de casos improcedente. Correcto. Recurra usted a la vía judicial ordinaria. Exacto. Entonces, esto es siempre importante que la gente lo entienda. Por dar un ejemplo, el día de ayer el señor Pierre Figari envía una carta al señor defensor del pueblo donde le dice que se pronuncie sobre su carcelería. El defensor del pueblo sí recibe la carta. La mira, la lee, si quiere le contesta, si quiere no le contesta, porque es un señor que normalmente se dedica a opinar sobre cosas. La función de la defensoría es opinar sobre lo humano, lo divino, el servicio tal. Entonces podría opinar o no, recibe la carta, mientras que el TC, su función es ver si los temas constitucionales están bien tratados en forma y en fondo. Esa es su chamba. Y de lo que se trata, porque el Tribunal Constitucional conoce de las garantías constitucionales que están en el artículo 200 de la Constitución. El tema es que esta cuestión competencial es una de las facultades que tiene
el Tribunal Constitucional para resolver cuando precisamente hay un conflicto de aplicación de la Constitución entre instituciones del Estado, y por esa razón cualquier institución del Estado pudiera plantear esta cuestión competencial, o también el afectado. O sea, un afectado, yo digo un ciudadano, porque lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Esto es un derecho reconocido por la Constitución en el artículo 2, inciso 24, subinciso A, de los derechos de toda persona. Entre ellos es que no estás impedido de hacer aquello que la ley no te prohíbe. Entonces, no pueden pues venir a argumentar con que el señor Olaechea no puede hacer una cuestión competencial en nombre de la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente tampoco lo puede hacer porque no está dentro de sus facultades delegadas en la Constitución. Eso es una interpretación absolutamente irracional y maliciosa. ¿Por qué razón? Porque lo que aquí corresponde es más bien hacer una interpretación extensiva de las facultades que tienen los miembros del aparato de diferentes órganos del Estado para defender los intereses del Estado y de los órganos que forman parte del Estado, porque el interés superior es el bien público, el bien común, y que es lo que persigue precisamente la administración pública. Hablando de competencias, los típicos conflictos de competencia que se dan en la administración pública es cuando a un alcalde o a un presidente de región, algún funcionario público, comienzan a investigarlo en la Contraloría, que se encarga de ver que el presupuesto público esté bien ejecutado y diseñado, la Fiscalía, que investiga un delito, ¿no es cierto?, y una comisión del Congreso, que puede investigar prácticamente cualquier cosa de interés público. Entonces, ahí a cada rato hay conflictos de competencia que normalmente no llegan al TC, pero a veces llegan, pues el alcalde se queja y dice, si me está investigando la Procuraduría, ¿no es cierto?, la Procuraduría tiene que emitir un informe para que la Fiscalía me acuse, ¿no es cierto?, entonces el Congreso que no se meta, la típica, normalmente no llega. Pero quiero encapsular esto del conflicto competencial, que es bastante complejo de explicar, para ir a lo creo que es lo más sencillo, que es el tema del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos. El señor Gonzalo Ortiz de Ceballos ha sido electo de la manera como se elige según esta Constitución. Legítimamente, o sea, con un Congreso vigente, y no legal, cuestionado. O sea, además de legal, legítimo, porque la legitimidad es un tema pues, de opinión, ¿no? La legalidad es una cuestión absoluta. O sea, ¿el señor ha sido elegido como dice la Constitución? Sí. Así ha sido elegido Blume Fortini, estos señores, todos los ex. Todos. Entonces, a este señor lo eligieron bien, ¿no es cierto?, bajo las normas, entonces debería jurarlo el señor, solo él, el señor Blume. Entonces el señor Blume dice, no, como la situación es bizarra, extrema, única, sui generis, ustedes los abogados saben adornar las cosas, vamos a hacerlo todos. Entonces el primer punto es, ¿fue bien electo, legítimamente electo, Sí. legalmente electo? Definitivamente que sí, o sea, esa elección es indiscutible, y más bien creo que el señor Olaechea, por falta de experiencia en el manejo parlamentario, dejó que le hagan un aquelarre ahí todos los miembros de las bancadas de izquierda, Nuevo Perú, Frente Amplio, que le hicieron un desorden y no lo sacó porque lo debió inmediatamente, no sacarlo, y lo que ellos querían era enervar la elección. Justamente hicieron todo ese show para que no prosiguieran votando, eligiendo a los otros miembros del Tribunal Constitucional. Y acá hay que aclarar una cosa, porque la gente cree que el presidente tiene facultades para hacer lo que hicieron, que el señor Salvador del Solar, que ahora se pinta como candidato presidencial, ¿no es cierto?, y con esas encuestas amañadas sale con un 17% que yo no le creo. El tema es que este señor a las patadas entró, él pateaba la puerta, o sea, gente del Congreso nos dice que pateaba la puerta para entrar. Esas no son las maneras. El que la Constitución le permita a los ministros de Estado poder concurrir al Congreso, esto es guardaformas. No puede ser que tú te aparezcas de buenas a primeras y decir, atravesarte una agenda, que además es el resultado de un trabajo de varios meses del Congreso, y decir, me ves mi cuestión de confianza y intervengo, o sea, intervenir un proceso que de absoluta competencia del Congreso de la República. Es el ejemplo de Vizcarra. Eso no se puede hacer. Recordará, doctora, cuando Vizcarra el año pasado se metió una caminata de Palacio de Gobierno, se fue caminando por las calles con unos papeles y dijo, esta es la reforma política, y se presentó en el Congreso y Salaverry no estaba, no había nadie. Porque ese tipo de cosas son televisivamente impresionantes, ¿no? Pero inconstitucionales. Pero el punto de la... Que lesionan la separación de poderes, ¿no? El tema de la elección, que ahora la izquierda local está cuestionando, básicamente, ¿por qué la cuestiona?
porque fue elegido por invitación y no por concurso. Bueno, por invitación han sido elegidos todos. Todos. Entonces, eso es bien difícil de defender, porque todos han sido elegidos por invitación. Es más, en tu ratito vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia, que también ni siquiera logran juntar gente para invitar. Saquen su línea, pero hagamos eso. Después, que la congresista Foronda dice que todo es inválido porque su voto fue hecho a la mala por alguien. Bueno, ya está probado en la vía de los hechos que el que pone la mano encima de la curul de la señora Foronda es su camarada, el señor Dahmer. Si eso fuera cierto, de que tú puedes tumbar cualquier elección congresal porque otro tipo hace la trampita o el accidente de presionar tu botón, daríamos paso a una locura, doctora. Cualquier ley, yo quiero fregarle la vida a la doctora Beatriz Mejía, me siento cerca, usted se voltea, yo siendo su enemigo, o sea, no digo Dahmer, su enemigo voy, usted me gana la elección, me gana la ley que usted quiere, la ley Beatriz Mejía Mori. Usted se voltea, le aprieto la cuestión. Sí, pues. Y se tumbó toda la ley. No, pero, de todo el Congreso, de toda la elección. Lo único que podría pasar es que se saque el voto de Foronda, que es lo que justamente han hecho. Sacar el voto de Foronda y sigue el señor de todas maneras elegido, con los votos necesarios para poder entrar al Tribunal Constitucional. Esto, entonces, si este es el primer punto de la agenda, según el señor Blume, le tendrían que decir que sí. Le ruego a usted, que es creyente en Dios Santo, que se ponga de abogada del diablo. ¿Por qué le podrían decir que no? Porque si le dicen que sí, tendría que entrar de inmediato y salir otro. ¿De qué manera le podrían decir que no o darle largona porque la señora Zoraida Ábalos se ha puesto a investigar esta votación del Congreso? ¿Qué tiene que ver la fiscal de la Nación? No tiene nada que ver. O sea, cualquier investigación de carácter penal para establecer responsabilidades penales es una cosa completamente independiente del tema administrativo del nombramiento del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos. Y la verdad es que aquí en el Tribunal Constitucional hemos visto que hay miembros del tribunal que están interesados en no salir, en no irse, o sea, no quieren salir. Y por esa razón es que se ha generado este reparo a admitir el apersonamiento y el nombramiento, no el nombramiento, sino el juramento del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional. O sea, el presidente del tribunal no puede juramentar al nuevo si primero no sale el que tiene que salir, que creo que le corresponde a Espinosa Saldaña salir como miembro del Tribunal Constitucional porque es el menos antiguo. Y por esta razón el señor Blume está llevando al Pleno del día de hoy todo este tema del si juramenta o no juramenta el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos. En realidad deberían juramentarlo, o sea, correcto. Estaría además, el tribunal en una falta grave, ¿no es cierto?, de incumplimiento justamente de su propia ley orgánica, porque el tribunal tiene una ley orgánica y de la Constitución que dispone que es el Congreso de la República quien elige a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ellos han mandado una carta al Congreso diciendo, señores, ya venció nuestro mandato, por favor, nombren a los nuevos miembros. Gonzalo Ortiz de Ceballos, creo ya de manera desesperada, entendiéndolo, presunta recursos y le dice, bueno, usted, señor Blume, hágame juramentar. Y es verdad, solamente depende de Blume. Una de las cosas que a mí me molestan, doctora, es que si uno tiene toda una vida de jurista, o de abogado, o de médico, o de futbolista, o de mesero, o de chofer, ¿no es cierto?, y le toca a usted ser mesero de un banquete en donde va a atender al presidente de la República y a la reina de Inglaterra, ese día usted tiene que ser el mejor mesero posible porque tiene 25 años de mesero. Y si usted corre carros y tiene el sueño de su vida en correr caminos del Inca, tiene que saber cuadrar un carro en retroceso. O sea, ¿cómo es posible que el doctor Blume, que se las sabe todas, por la edad que tiene, por la experiencia que tiene, esté soplando la pluma? Es como Mecha Arauz, que se mete a ser vicepresidente del Perú, juramenta y al día siguiente se va. Hay unas actitudes cobardes. O sea, asume tu responsabilidad. A ver, yo creo, Philip, que el doctor Blume ha tenido una trayectoria impecable y que en este momento no la va a echar a perder. Lo que sí veo es que hay presiones dentro del tribunal, porque tú has visto que han salido a declarar a la prensa los miembros del tribunal, sobre todo Espinosa Saldaña salió a decir que no tiene por qué salir. Y entonces, de alguna manera está cuestionando la elección del señor Ortiz de Ceballos. Entonces, esto es un tema que está poniendo al presidente del tribunal, el señor Blume, en una situación muy difícil, porque yo me imagino que si se han
permitido dar declaraciones a la prensa es porque dentro han ido a hacerle cargamontón. Pero, han ido a decirle, oye, no le puedes juramentar porque no, yo no voy a salir. Entonces el presidente dice, bueno, ¿cómo voy yo a juramentar si el otro no quiere salir? Entonces por eso que lo está llevando al Pleno. Doctora. Porque tiene un problema fáctico, como dice, para utilizar la terminología de este gobierno, fáctico. Fácticamente, expresamente, un juez de un colegiado, ¿ya? Juez del Tribunal Fiscal, juez del Tribunal Constitucional, juez de Corte Superior, de Corte Suprema. Usted, Beatriz Mejía Mori, lo ve al tipo en televisión adelantando un juicio sobre la materia que él va a juzgar. Lo está haciendo a propósito, como Marianela Ledesma, como Miranda, como Ramos, dicen, esto no ha sido un golpe de Estado. Lo hacen a propósito, para después o inhibirse o no hacer quórum. O sea, por eso cuando a mí me hablan de prestigio, de trayectoria, yo me río. No, dicen que no se van a inhibir, no se van a inhibir. Eso me parece preocupante, porque ya adelantaron opinión, ¿no? Y entonces, y sin haber visto todos los documentos, las cosas, claro, digamos, para cualquier abogado que ha visto todo el proceso, uno tiene un diagnóstico inmediatamente, es un golpe de Estado. Yo miré, y no es que le tengo ojeriza a este gobierno, simplemente esto es un golpe de Estado. Y lo que estoy defendiendo justamente es el principio de la preservación del orden constitucional y la vida democrática de la nación. Y por esa razón nosotros nos hemos presentado con una gran cantidad de ciudadanos que estuvieron el día lunes 14 de octubre en la Plaza San Martín, haciendo una manifestación precisamente en contra de este golpe de Estado. Hemos suscrito un recurso de amicus curiae. ¿Qué cosa es eso? Ahorita se le voy a pedir luego de la pausa que me lo explique. Simplemente le explico a ustedes que decirle a la doctora Beatriz Mejía Mori, afrofujimorista es como decirme a mí hincha de la Alianza. Así de claro. O que no me guste la gigaína o la papa a la huancaína. Lo estoy diciendo de la manera más absolutamente sencilla para que la gente lo entienda. El tema del tribunal. Yo sé que usted ha presentado un recurso que ahorita le pido que me lo explique, pero el punto es el siguiente. Una vez admitida la demanda competencial, una vez que la admiten, si la admiten hoy, con o sin Ortiz de Ceballos, estos señores tienen 30 días para escuchar a las partes. Explíqueme el procedimiento para dirimir. ¿Cuánto puede demorar? ¿Es cierto que después de esos 30 días nadie les exige que dictaminen en el día 31 y que podrán dictaminar al día siguiente de la elección? No, el día de hoy, por ejemplo, van a decidir si admiten la demanda competencial a trámite. Tienen que notificarle, en este caso al Ejecutivo, para que el Ejecutivo responda el cuestionamiento que hace el Congreso a través de la Comisión Permanente. Entonces, esto tiene pues que va a tomar sus 30 días que responda el Ejecutivo. ¿Por qué 30 días? Porque eso es lo que está establecido. Ya, no es 30 días porque tú quieres, sino la ley te dice que tienes hasta 30 días o 30 días como mínimo. No, 30 días. Ya, entonces al día 30 el gobierno tiene que mandar un escrito. El gobierno podría y debería responder pues en 4 o 5 días, ¿no? Pero no entiendo por qué se puede demorar tanto. Además, sus argumentos son bien chistosos, o sea, absolutamente ridículos, ¿no? En principio que la Comisión Permanente, el señor Olaechea, no pueden presentar un recurso. Lo han denunciado penalmente al señor Olaechea porque dicen que está usurpando las funciones del presidente del Congreso. Eso es un disparate. Es clarísimo que más bien lo que no existe es el cargo de presidente de la Comisión Permanente. Lo que existe es que la Comisión Permanente es presidida por el presidente del Congreso. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice el reglamento del Congreso. Entonces, acá es muy claro que cuando se disuelve el Congreso, de haber sido cierta la disolución, que yo la niego totalmente, porque ese decreto 165-2019 de Vizcarra es totalmente nulo, entonces ese Congreso está vigente, lo que pasa es que no lo dejan funcionar, porque con la ayuda de las fuerzas policiales, que se están prestando en una complicidad a todo este enjambre de delitos de Estado. Pero el tema es que este señor Olaechea conserva el cargo de presidente del Congreso y preside la Comisión Permanente en su condición de presidente del Congreso. Porque es el único organismo del Congreso que no se puede disolver. La manera más sencilla de entender que esto ha sido un golpe de Estado y que lo que ha hecho el presidente de la República es absolutamente burdo y con los pies, y lo dice, yo no terminé derecho, pero yo tengo sentido común, eso sí tengo un montón. Para tú disolver el Congreso, te llames Fujimori o te llames Vizcarra, tienes que tener el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Entonces tú dices, disolver, perfecto. Inclusive si no tienes razón, pero te la tiene que dar pues el Consejo de Ministros. No puede ser el presidente
y el premier o presidente del Consejo de Ministros dio un Consejo de Ministros que no existía porque solamente había jurado él. No tenía ministros. De tal manera, es imposible que haya un acta en donde en ese momento el señor firma porque no había ministro de Justicia, no había ministro de Trabajo, no había ministro de nada. Y lo firma Philip Vizcarra con Ceballos cuando ya había sido suspendido por el Congreso. ¿Por qué razón? El Congreso lo suspende a las 8:45 de la noche del 30 de septiembre, Vizcarra. A las 9 juramenta, ya suspendido, a Vicente Ceballos como primer ministro. Ese juramento es totalmente nulo, no tiene ningún efecto jurídico. ¿Por qué? Porque es celebrado por presidente suspendido, o sea, no tiene el valor legal. Ya, pero vamos para atrás. El decreto que firman los dos y que mandan al peruano y que el peruano lo digitaliza, lo cuelga en su web a las 9:23 de la noche del 30 de septiembre, ese decreto es totalmente nulo. No, pero vamos para atrás. El Congreso no está disuelto. Perdón. Ese es el fondo del asunto. Correcto, pues. O sea, ese es el tema formal, pero para ir más atrás. Si el presidente interpretó que el Congreso no le había dado la confianza, eso lo discutió en su Consejo de Ministros vigente, con el propio Salvador del Solar ahí, pues, y con todos los otros ministros. Todos los ministros. Se negaron a firmar. Perdón. Y entonces, dice, no me han dado la confianza. Y Salvador le decía, como ya lo ha dicho el propio Ceballos, no, si es que sí me la han dado. No, y lo mismo le dijo el canciller Popolicio, y lo mismo le dijo el señor ministro de Cultura, mi primo Luis Jaime Castillo, y se lo dijeron 9 ministros más. Oiga usted, señor, sí le han dado la confianza. No me la han dado, sí me la han dado, no me la han dado. Entonces, como yo considero que no me la han dado, ¿no es cierto? Y Salvador del Solar dice, sí me la han dado, no hay mujer media embarazada. O renunció Salvador del Solar y todo el Consejo de Ministros cae como consecuencia de eso, y hay una renuncia escrita, porque tú no renuncias de boca, escrita, esa renuncia la acepta el presidente, la mandaría al peruano para que el mundo peruano se entere de que Salvador del Solar ya no es premier, por razones si quieres personales. Ese documento, ¿dónde está? Recién se publicó el 5 de octubre. Vicente Ceballos dijo que Salvador del Solar había renunciado. Y Salvador del Solar salió al día siguiente, al costado de él, con Blue Jean, y dijo, el presidente nos ha demostrado que con voluntad se hacen las cosas y estamos jugando con fuego. En ese momento que él está diciendo eso, no había renunciado. No estaba en papel. El señor ya lo habían nombrado. Está todo tan mal hecho que Ceballos ya era premier y en ese momento no tenía ministros. Al día siguiente... El 3 de octubre recién juramentan. Los ministros. Ante presidente suspendido. Ya, pero o sea, le regalo que el presidente ya sea suspendido. O sea, le regalo que Salvador del Solar no haya renunciado, ni con exposición de motivos. Le regalo ni siquiera vería el acta de ese Consejo de Ministros. Lo que es imposible jurídico en la historia del Perú es que el presidente de la República tome una decisión solamente firmándola con el premier. Es que es inválido. Justamente, es inválido, totalmente inválido. Y ese decreto, que además convoca elecciones congresales, no tiene ninguna validez. Y claro, el Jurado Nacional de Elecciones y el presidente del jurado, que es el doctor Ticona, no han querido hacerse problemas y simplemente han hecho eco del decreto supremo. Yo no voy a discutir si es válido o no es válido, en todo caso que le corresponda al Tribunal Constitucional que lo determine. Ya, sigamos avanzando porque nos quedan 10 minutos incluido EGB y yo no puedo interpretar auténticamente que las 9 de la mañana son 5 para las 9. Entonces... En el razonamiento Vizcarra sí es posible. ¿Cuál es el punto? Convocan a la audiencia, o sea, responden. Después hay una audiencia donde tú escuchas los argumentos del abogado del señor Olaichea, que puede ser el mismo u otro ponente, y escuchas los argumentos del gobierno. Una vez que ya escucharon todos, con o sin Gonzalo Ortiz Ceballos, ¿cuánto tiempo tendría el TC para darle la razón a uno u a otro sobre las elecciones y sobre la resolución del Congreso? O sea, ¿le podrían dar la razón a Olaichea al día siguiente de la elección? ¿Qué pasa si le dan la razón a Olaichea el día anterior a la elección y dicen, un momentito, tuvo mal cerrado el Congreso, las elecciones no se pueden hacer, tiene que revertir Olaichea? O sea, ¿cómo es eso? Ya, aquí, tú sabes, el Tribunal Constitucional, precisamente por su envergadura y alcance de decisión en lo que es la interpretación de la Constitución y de todos los problemas relativos a su vigencia o vulneración, puede resolver de manera muy amplia.
O sea, el cuestionamiento que hace la Comisión Permanente es que esto pues ha sido claramente inconstitucional, lo que nosotros también creemos. O sea, yo creo que la mayor parte de la ciudadanía informada se da cuenta que estamos ante un golpe de Estado y que no es que querramos molestar. El apersonamiento que hacemos los ciudadanos que hemos estado en la Plaza San Martín protestando contra esto es porque no es el pleito del señor Olaechea ni del señor Vizcarra. Es algo que nos afecta directamente a todos los peruanos. Tu vida, Philip, sí, claro, la vida de Quique y la vida de todos los que nos están mirando, de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos, se van a afectar con esta decisión. Entonces, yo entiendo que los miembros del Tribunal Constitucional pueden tener sus posiciones ideológicas, políticas, sus simpatías, digamos, por no decir que están metidos en ningún partido político, sus simpatías políticas. Pero esta es la hora de determinar la vida del Perú. O sea, lo que suceda en este tribunal es sumamente importante. Entonces, lo que ellos van a hacer, después que se den los informes orales, espero que me den la palabra, porque hemos pedido constituirnos ahí como tercero. A ver, explíquenos si ustedes tendrían derecho a estar ese día en esa audiencia. Claro que sí. Claro ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué? A ver, lo voy a poner en términos vulgares, no se moleste. ¿Qué pito toca ahí Beatriz Mejía? ¿Por qué tendría que estar ahí? Como el tercero en discordia. ¿Qué tiene que ver Beatriz Mejía Mori entre el Parlamento, entre Vizcarra y este señor Olaechea? No solamente soy Beatriz Mejía, sino todos los ciudadanos que hemos firmado, y lo que estamos haciendo es representar al pueblo del Perú, o sea, querer defender justamente a los que van a ser directísimamente afectados con esta decisión, somos los peruanos, los ciudadanos peruanos. Nos están imponiendo un golpe de Estado, han quebrado el orden constitucional, nos están sometiendo a una dictadura internacional que la gente no sabe porque los medios de prensa no hablan de esto. Lo que quiere Vizcarra, y para eso cerró el Congreso, uno es para garantizar la impunidad de todo el Club de la Construcción en el cual está metido él y facilitar lo que hemos visto. Su primer acto de dictatorial ha sido ordenar que les paguen los 524 millones de soles a Odebrecht, ¿no es cierto? Pero eso depende de la decisión de una jueza que está evidentemente atemorizada, porque ahora resulta, y nosotros fuimos el único medio de comunicación que denunció ese acuerdo, que es una alucinante barbaridad. O sea, te roban y le devuelves al que te ha robado y le permite seguir robando. Claro, pero y el señor procurador Ramírez dice, al Perú le conviene que Odebrecht siga robando. Pero el otro tema, que es mucho más importante y mucho más lesivo a la vida del país, es que el señor Vizcarra hace 15 días estuvo en la ONU y aseguró que se iban a adelantar las elecciones en Perú. Y este señor tiene una periodicidad en estas recurrencias a la ONU, donde da cuenta de la ejecución de la Agenda 2030, que es una agenda que parece buena, pero que es totalmente perversa, está destruyendo a las naciones, y él se ha comprometido con un aparato de poder extranjero en ejecutar lo que está haciendo. O sea, él está cumpliendo órdenes en cerrar el Congreso. No creas que la suspensión del Congreso en Francia, igual el cierre del Parlamento en Canadá, son cosas que son, digamos, independientes, casuales, coincidencias. No, son cosas que están siguiendo un patrón. Donde hay un parlamento que se opone a esta agenda, inmediatamente lo cierran. No, pero además, entonces, en ¿qué este parlamento caso, es popular? ¿En qué lugar del mundo hay un parlamento popular? No, pero no en ninguna parte. Pero en este caso, el señor Vizcarra entra a la presidencia el año pasado y lo que hace sistemáticamente es desprestigiar un Congreso que no necesitaba mucha campaña de desprestigio porque siempre la gente le tiene reparos a los congresistas. Pero ha habido un abuso de los medios de prensa en que han sacado una serie de cosas en que prácticamente a ti te dolía el estómago y la culpa la tenía la señora Bartra, sí, ¿no es cierto?, el Congreso, y por esta razón la gente en ese momento está dando vítores y aplausos a una actitud eminentemente vulneratoria de la Constitución y a la quiebra del orden constitucional, y no saben que en realidad nosotros estamos defendiéndolos a ellos. El haber interpuesto, ¿se ha puesto del lado del Congreso? No, señor, me estoy poniendo del lado del Perú, me estoy poniendo del lado de usted. ¿Cree de verdad que al margen del gesto la van a convocar? ¿Usted tiene cómo poder hablar con ellos previamente? ¿Le van a decir? No, es que es un acto formal. O sea, el apercibimiento a un proceso constitucional en condición de amicus curiae, o sea, como yo me adhiero a tu demanda, porque el resultado del proceso me va a afectar o va a afectar a las personas que yo estoy defendiendo. Entonces, en este caso, todos los peruanos nos vamos a ver afectados. Nos están obligando a ir a un proceso electoral sin garantías mínimas para poder asistir a un debido proceso electoral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos van a imponer así a rajatabla un Congreso, ¿no?, con la gente que ellos quieran, manipulando el voto electrónico, y ya,
tienen un congreso haciéndole creer a la gente que todo se hizo bien. Hay gente que yo conozco de la OMPE que ha salido, que ha renunciado diciendo que esto, me dice, es terrible. La elección de Muñoz ha sido un fraude, que la elección de Kuczynski fue otro fraude. Entonces, realmente esto pavoroso. Y ahora hay más voto electrónico, o sea, más lugares ya tienen voto electrónico. Entonces, ¿a dónde estamos caminando? El voto electrónico, Philip, se está prohibiendo en todo el mundo. Los países más desarrollados, todos los expertos en informática, me gustaría que invites expertos en informática y les preguntes, ¿no es cierto?, ¿qué garantías hay de que haya un proceso electoral limpio con voto electrónico? Te van a decir ninguna, porque eso es altamente manipulable, incluso por los propios que manejan el sistema. O sea, que en este caso está en las manos del Estado. Ya, pero entonces, sin necesidad de llegar al tema de la elección. Pero volviendo al tribunal. Perdón, al tribunal, porque nos quedan 3 minutos. Después que el Estado contesta, el Poder Ejecutivo contesta, el tribunal se toma su propio tiempo, lo hacen todas las demandas, se toma N tiempo para resolver. Como el caso de Keiko, que vieron la vista de la causa y ya la escucharon, y hasta el día de hoy Keiko sigue ahí sin con la diferencia de que estos señores saben que este es un problema álgido para el país, y yo entiendo que lo van a priorizar y lo van a tratar de resolver en el menor tiempo posible. ¿Cuál es su pronóstico, doctora? ¿Se puede pronosticar algo? Usted que los conoce, que sabe de su trayectoria profesional y jurídica. Mi pronóstico es que, bueno, hay 3 que están evidentemente ideologizados, a los cuales yo les pido en nombre de nuestra patria, ¿no?, que no es la hora de las posiciones ideológicas, ni siquiera de satisfacer a las demandas de mis amigos, de las ONGs que son cercanas a mí, a lo que yo hago, a mi perspectiva ideológica, a mi formación ideológico-política, sino es la hora del Perú. Y no es tampoco el tema de darle la razón al señor Olaechea, a la Comisión Permanente, o a esta, como dicen, no, a esta alianza afrofujimorista. Es la hora de darle la razón al Perú, al pueblo del Perú, que en este momento está demandando vivir en democracia, vivir en libertad, vivir en condiciones de respeto a sus derechos humanos. Este modelo que nos está implantando Vizcarra está violando los derechos humanos sistemáticamente de todos los peruanos y pretenden imponernos supuestos nuevos derechos humanos que en realidad están dirigidos a destruir los verdaderos derechos humanos. Nos quieren implantar una dictadura internacional y no la vemos porque ningún medio habla de esto. Algunos pocos medios están hablando de esto. Estoy publicando un libro, Philip, sobre este tema, demostrando, presentando las pruebas, convenios internacionales, acuerdos internacionales que ha firmado este gobierno, Kuczynski, Vizcarra, y decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales que demuestran que nos están imponiendo un gobierno extranjero y la gente no lo sabe. Entonces, esto es sumamente grave, porque en este libro estoy planteando cómo salirnos de esto. El tema es que a partir de lo que haga este tribunal, la historia del Perú o va para bien o va para mal. Esa es la decisión tan grande que tiene de por medio este tribunal. Los otros miembros del tribunal, hay uno que todo el mundo dice, bueno, están más en el centro. Y no es que sean de izquierda o de derecha, es el tema que es la hora de tener corazón bien puesto. Yo creo que la mayoría, si no todos los miembros del Tribunal Constitucional, yo alguno de ellos lo he conocido jovencito, ¿no?, que llegaba con su mamá a la Corte Suprema, era un adolescente, y ahora están como miembro del Tribunal Constitucional. Y yo digo, no los llevó Dios a este alto Tribunal de Justicia para jugar en función de ideologías. Ha llegado el momento en que ellos den un paso al frente en defensa del Perú, en defensa de la constitucionalidad del país, en defensa de la vida, de la libertad de todos los peruanos. Doctora, sí, usted es muy amable.